¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 31 de enero. Pues por ahí habíamos quedado que lo íbamos a hacer justamente antes de que se terminara el mes. Lo estamos haciendo hoy 30 y es la de mañana, ¿no? A la vez pasada habíamos quedado que es importante definir las palabras, sobre todo cuando las estamos utilizando en un determinado medio, porque podríamos estarnos refiriéndonos a una cosa o a otra que se entiende diferente dependiendo del medio en el que se expresen, ¿no? Y es que, por ejemplo, apenas estaba viendo ayer TikTok, ayer o antier, y se comenzó a hacer muy viral una canción que habla desde Santa Marta hasta Cuautitlán. Entiendo que Santa Marta es un municipio del Estado de México. La verdad es que no sé, porque yo lo que conozco es la cárcel de Santa Marta. También conozco una canción que se llama La Arañita de Martita, pero la verdad es que no sé exactamente a qué se esté refiriendo o a la cárcel Santa Marta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque normalmente no estoy en el medio, normalmente no conozco las palabras que se manejan. Y eso solamente para poner un ejemplo, para mencionar un ejemplo, porque se han mencionado infinidad de ejemplos que pues a veces si no los definimos no le entiendo, ¿no? Así que, ok, vamos con lo que habíamos quedado en la ocasión pasada a definir qué es precisamente un delito, ¿no? Para hacer un escrito legal, vamos a poner, para hacer un escrito legal, necesito definir qué es un delito. Según la legislación mexicana vigente, en donde se define esto. Ahí le preguntamos, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice. El Código Penal Federal, justamente en su artículo 7, que incluso nos habla de los tipos de delito, incluyendo el continuado, ¿no? Ok. Eh, Dice en la legislación, en el Código Penal Federal, según esto, este código, un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Definición del delito, el artículo 7 se establece que delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. También se menciona que los delitos se dividen en delitos dolosos y delitos culposos. Cuando decimos dolosos son intencionales, es decir, que se tenía toda la intención de cometer el delito, y los delitos culposos son por negligencia, ¿no? Ahí sí no estamos hablando de un pleonasmo, porque creo yo que es muy fácil ver cómo se distinguen, porque por una parte es intencionalmente con el afán de hacerlo, y la segunda es pues por descuido, por negligencia, como gustes y mandes, ¿no? Ahora los delitos se clasifican en graves y no graves, ¿no? Graves, aquellos que tienen una pena privativa de libertad mayor a 5 años, y no graves, aquellos que tienen penas menores de 5 años, ¿no? Ok, bien. Así es que, pues ahora sabemos qué es un delito, cuándo es culposo y cuándo es doloso. Ahora, dentro de los delitos
culposos, cuales se podrían considerar así. Dame ejemplos, ¿no? Vamos a comenzar primero con los dolosos por negligencia, por descuido, porque me distraje y ya me llevé por ahí a alguien, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Homicidio culposo, lesiones culposas, daño en propiedad ajena, incumplimiento de normas de seguridad y contaminación ambiental. Ejemplo, causar daño al medio ambiente por negligencia, como derramas de sustancias peligrosas que no se manejaron adecuadamente, ¿no? Ok, daños en propiedad ajena ocurre cuando alguien causa daño a la propiedad de otra persona sin intención, como romper accidentalmente una ventana al jugar con una pelota, ¿no? Así mero, ¿no? Ahora bien, me ha quedado claro y en el mismo orden de ideas, dame ejemplos de delitos culposos, ¿no? Vamos a ver ejemplos de delitos culposos, ¿no? Por ejemplo, accidentes culposos. Híjole, suena medio maquiavélico, pero suele suceder, ¿no? Accidentes de tráfico, un conductor que al no respetar un semáforo en rojo causa un accidente que resulta pues en algo fatal, ¿no? Lesiones culposas, accidente laboral, un trabajador que por no usar el equipo de protección adecuado sufre un accidente que le causa una lesión grave. Pero pues ahí se entiende que es culpa del trabajador y también es una de las atenuantes que existen, ¿no? Daño a la propiedad, por ejemplo, un incendio accidental, una persona que al realizar una fogata sin las precauciones necesarias provoca un incendio que destruye propiedades vecinas, ¿no? Contaminación ambiental, se derraman sustancias, una empresa por descuido derramó productos químicos en un río causando daños en el ecosistema, ¿no? Negligencia médica, un médico que por no seguir los protocolos adecuados causa un daño a un paciente durante un procedimiento quirúrgico, ¿no? Accidente en un espacio público, una persona que al no recoger un objeto peligroso en la vía pública provoca que alguien se caiga y se lesione. Es decir, por ahí alguien iba en la vía pública y se le cae un sillón de donde lo venía transportando, no se da cuenta, pasa alguien y se tropieza con el sillón y se lastima, ¿no? Eso, eso entra dentro del espacio de los delitos culposos, ¿no? Un accidente en un espacio público, porque se entiende que la calle es para que transiten las personas y no para que estén ocupados por objetos que no deberían de estar ahí, ¿no? Ok, muy bien. Bien, bien, bien. ¿Qué más, qué más, qué mal? Por cierto, vamos a ver cuánto llevamos. 9 minutitos. Todavía tenemos tiempo para otra cosa que queríamos ver, además de las definiciones, ¿no? Entonces, ya sabemos que es un delito, cuándo es un delito culposo, cuándo es un delito doloso. También sabemos que hay distintos tipos de delitos, ¿no? Y también ya conocemos la importancia de llamar a las cosas por su nombre,
porque a veces no llamar las cosas por su nombre puede causar confusión si no eres del medio o no utilizas la jerga que una persona está utilizando en un ámbito X, ¿no? Por eso yo les pongo de ejemplo el idioma o la jerga de barrio, porque pues a pesar de que crecí en Ecatepec, creo yo que hemos sido distintas generaciones. Ahorita mi generación ya es de adultos responsables, pero en su momento había que si los skaters, me parece que así se llamaban, que si estos que hacían fuertes en bicicletas, que no eran los mismos que de los de la patineta, había que si los cholos, había que si los emos, bueno, los emos ya fue una generación un poquito después. Había una infinidad de subculturas que así se denominaron en algún momento y a las que pues si no pertenecimos de alguna manera, si en algún momento quisimos pertenecer, etcétera, etcétera. Incluso yo a mí a los 12 años por ahí me llevaron arrestado por andar haciendo un graffiti a los 12 años. Pues es que en aquellos entonces la policía municipal sí se tomaba su chamba en serio y decía, sabes que eso es daño en propiedad ajena, vámonos arrestado, ¿no? Aunque no procedía por la minoría de edad, pero pues aún así pues, era, ¿sabes qué? Pues vámonos, ¿no? Y ya, ¿no? Que pues creo yo que hasta en eso los tiempos han cambiado bastante, bastante, ¿no? Eh, pero bien, ahora lo que les iba a comentar también es que por ciertas situaciones de índole personal y también de publicaciones que han estado haciendo en las redes sociales, ¿por qué? Porque retomando el tema de las subculturas, por ejemplo, hay una canción de hip hop que canta Atwood que dice, a veces se entienden las cosas al revés. Se lo está diciendo a una chica, me parece. Eh, Comenzaron a publicar cosas similares. Pero ya saben que cuando me suena que no es chiste, pues se los digo, ¿no? Nada más para que tengan cuidado, tampoco no es para que tomen otro tipo de actitudes ni nada de eso, simple y sencillamente para que tengan cuidado, ¿no? Vamos a suponer que se los voy a explicar como lo decía mi hermana, ¿no? Mi hermana la más chica, porque tengo dos hermanas, una que es más grande que yo y una más chica que yo. Ella, cuando no entendía un tema, sobre todo en matemáticas, le decía a su expareja, a mí no me lo expliques con peras ni con manzanas, a mí explícamelo con pasteles, porque es más fácil que te lo entienda con pasteles, ¿no? Y así es como le vamos a hacer. Nada más que yo quiero un pastel cilíndrico, más o menos para que se dimensione bien, porque pues creo yo que si a un pastel redondo como tal le ponemos patitas, vamos a ponerle patitas, ¿no? Y le ponemos también manitas, a lo mejor no se entiende, ¿no? Y creo yo que es importante que se entienda, ¿no? Y esto lo estamos haciendo con pasteles. Es más, vamos a ponerle un sombrero para que nadie, absolutamente nadie, se sienta identificado, ¿no? Ya le pusimos sombrero al pastel. Y su relleno cremosito también, aquí está su relleno cremosito. Ahora vamos a dividir en tres el pastel. ¿Por qué? Pues porque sería la parte norte del pastel, la parte centro del pastel y la parte sur del pastel, ¿no? Si este pastel tuviera la capacidad de sentir, eh,
¿Qué pasaría si, por ejemplo, en febrero, y a lo mejor es un capítulo de Los Simpson o de Michael en medio, qué pasaría si en febrero pues nadie le regala nada al pastel, ¿no? Pues probablemente tenga un dolor de corazón, ¿no? De corazón por ahí, de corazón. Eso es en febrero, ¿no? Por ahí empezamos. Es que este año le va a ir malísimo al pastel. En marzo, para acabarla de amolar, en marzo, pues el pastel se rompe un pie, ¿no? Se rompe un pie el pastel. Entonces ya tiene dos cosas rotas, ¿no? Tiene roto el corazón, tiene roto un pie, ¿no? En abril, pues en abril a lo mejor no le va tan mal, ¿no? Por ahí lo único que va a pasar, dependiendo de la gravedad de sus lesiones, es que no puede ir al Vía Cruces, pero nada más, ¿no? Pero probablemente cuando esté por ahí de recuperarse de sus lesiones, dependiendo de la gravedad de la rotura de pie, se viene otro tema también importante por ahí del mes de mayo, ¿no? Que es volver a trabajar, ¿no? Entonces, probablemente tenga dolores de cabeza, ¿no? Dolores de cabeza va a tener el pastel porque cuando hay ciertos tipos de trabajo, que cuando te ausentas durante tanto tiempo, muchas veces ya no te quieren, porque quien llegó a reemplazarte, pues al parecer hace un mejor trabajo que tú, ¿no? Así las cosas, se los cuento y únicamente como anécdota, porque he escuchado algunas referencias y ojo, no les estoy diciendo que vaya a ser así, eh, pero pues únicamente es como anécdota. ¿Cuál es la felicidad que le queda al pastel? Pues que no se preocupe de más, ¿no? Que al final del día, en junio, pues empieza el mundial, ¿no? Y también que si no lo liquidan conforme a la ley, es decir, sus 3 meses más sus 20 días por año, más 3 meses, 20 días por año, más sus primas, pues entonces creo yo que se trata de un despido injustificado, ¿no? Pero si no, pues tiene dinero y pues va a poder ver bien Felipe y con tenis el mundial, ¿no? Y para que no haya duda y no se le vean esas patotas, vamos a ponerle tenis, ¿no? Vamos a ponerle tenis. No, entonces creo yo que por ahí habría un chiste así de maquiavélico. Sí, ¿no? Entonces tampoco no se lo tomen tan en serio. Nada más tengan en cuenta que podría llegar a ser, y eso porque estaba limpiando por ahí mis cosas y me encontré con esta cosa y también me percaté de que ya se terminó el mes de enero, ¿no? Entonces que vamos a comenzar febrero, ¿no? Y que en febrero pues se viene que los tamalitos, después de los tamalitos, que los regalitos para la novia, que etcétera, etcétera. Entonces pues nada más para que lo tengan en consideración. Y si su año no ha empezado muy bien, pues probablemente se ponga peor, pero por ahí del mes de junio las cosas van a estar mejor, ¿no? Así que vámonos nada más con la reflexión para también tener algo que reflexionar el fin de semana, porque además ya se nos acabó el tiempo sin que estuviera planeado durar los 20 minutos exactos, ¿no? Y las reflexiones se puede chiflar y comer pinola al mismo tiempo. ¿Y por qué reflexión? Porque les podría decir otra cosa, pero se podría malinterpretar, ¿no? Entonces, y también es anécdota. Entonces, así lo vamos a dejar y vamos a editar, a subir y a preparar la comida, ¿no? Vámonos.